Hola a todas y todos, mi nombre es Denise González Núñez y formo parte del equipo del Programa de Justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, que es una organización, desde el Programa de Justicia dedicamos nuestro tiempo a analizar, a monitorear, a dar seguimiento al desempeño de las instituciones de procuración y administración de justicia en México. Recolectamos y analizamos una serie de datos de evidencia que nos permiten constatar el estado que guarda la impartición de justicia en México y a partir de ahí elaborar una serie de recomendaciones. En esta sesión revisaremos algunas de las estadísticas que dan cuenta del estado que guarda el sistema de justicia penal, el desempeño de las instituciones que lo integran y los retos que prevalecen, incluyendo en la Fiscalía de la Ciudad de México. Revisaremos también algunos de los principios de derechos humanos aplicables a la actuación policial en la investigación penal y adquiriremos algunas pautas para la aplicación de un enfoque victimal. Igualmente repasaremos algunos de los instrumentos jurídicos más relevantes en materia de acceso a la justicia. Me refiero a legislación nacional y a tratados internacionales. Finalmente, revisaremos algunas de las estadísticas que dan cuenta de la violencia contra las mujeres en México, así como algunas claves específicas para investigar casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios. Como saben, en el año 2008, las instituciones de procuración y administración de justicia en México emprendieron un largo camino para transitar de un sistema o un modelo mixto inquisitivo, como le llamamos, a un modelo de corte acusatorio y oral. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, como todas y todos ustedes saben, si bien fue el resultado del trabajo intenso de muchos actores sociales y políticos, como es claramente el Congreso de la Unión, pero también integrantes de las organizaciones de sociedad civil, de la academia y otros actores, fue tan solo el punto de arranque de una serie de transformaciones que irían más allá de lo meramente legislativo. Es decir, se requirieron cambios drásticos en las formas de operación e incluso en lo arquitectónico. El artículo segundo transitorio del Decreto de Reforma Constitucional estableció un periodo de 8 años para que la Federación, el entonces Distrito Federal y las entidades federativas expidieran las modificaciones que fueran necesarias para que sus ordenamientos legales incorporaran el proceso penal acusatorio a sus sistemas de justicia. Cumplido ese periodo, la Federación y las entidades federativas habían hecho una serie de ajustes no solamente legales, sino, como les comentaba, también de carácter operativo, e incluso también en la distribución de los espacios en los edificios que albergan a las instituciones de procuración y administración de justicia. No obstante, no es posible afirmar que en el año 2016 el camino hacia la transición hubiese terminado. Aún falta por consolidar los nuevos paradigmas implícitos en el sistema acusatorio. Ahí radica hoy por hoy el punto al que tenemos que llegar, los grandes retos que tenemos que atender. Desde México Evalúa, llevamos casi 10 años monitoreando el desempeño de las instituciones de procuración y administración de justicia. Y a partir de esa experiencia podemos afirmar que la transformación de las instituciones aún no termina. Hay numerosos obstáculos aún por vencer, aunque la mayoría de ellos no son legislativos, sino a estas alturas operativos. Quizá el más grande de dichos retos es el de la impunidad. Por varios años, México Evalúa ha calculado un índice de impunidad que mide la capacidad de las instituciones de enfrentar y resolver los conflictos de carácter penal que se suscitan y que llegan a ser conocidos por dichas instituciones. Lamentablemente, año con año, el índice de impunidad ha demostrado que en México aún no contamos con un Estado de Derecho robusto. Ello se traduce en la persistente debilidad de nuestras instituciones operadoras del sistema de justicia penal. Y ello se muestra o se evidencia en las estadísticas. En el año 2021, el índice de impunidad, de acuerdo a nuestra metodología, alcanzó el 91.8%.
Ello significa que solo 8 de cada 100 delitos fueron investigados y procesados de manera exitosa por las y los operadores del sistema de justicia penal, es decir, las policías, los ministerios públicos, las y los fiscales, las y los jueces. En la imagen que pueden observar está el índice de impunidad y el grado de efectividad del sistema de justicia penal en 2021. Y ahí pueden constatar precisamente lo que les estoy comentando, en el sentido de que el índice de impunidad a nivel nacional es del 91.8%. También pueden observar el índice de impunidad para cada una de las entidades federativas. Ahí pueden observar cómo hay estados donde la impunidad es menor. En el caso de Yucatán, por ejemplo, donde la impunidad alcanza el 69.5%, y entidades podrán observar, y quisiera subrayar, como la Ciudad de México, donde la impunidad alcanza el 98.4%. Es decir, el camino es largo y las tareas numerosas. ¿Dónde empieza la impunidad? Empieza en no reconocer, no investigar. Tiene que ver con una falta de capacitación en general, de capacidad y de capacitación del personal de la Procuraduría. No hay un modelo homologado de investigación criminal para homicidios. Necesitamos que la Fiscalía se haga responsable. Investigaciones que hoy en día, por falta de personal, por falta de herramienta, por falta de unidades, por falta de equipo de trabajo como un chaleco táctico o un arma larga, pues no se llevan a cabo, se dan atrás del escritorio. Y así se les llama, en un informe de escritorio. No tenemos ni siquiera en dónde imprimir una fotografía. El sistema penal nunca está pensado para las víctimas. El Ministerio Público no representa a las víctimas. Muchas veces las víctimas, la mayoría de las veces en este caso, son las que aportan, las que van, se meten a los pueblos, rascan, ¿verdad? Escarban con palas para poder encontrar los restos. Nosotros vamos a buscarlos. Si sola me quedo, sola voy a seguir buscando a mi hijo. No solo no le hacen justicia a una persona que murió, sino que dejan en riesgo a los demás ciudadanos. Las fiscalías se rigen por números, así lo manejan todas las fiscalías. Necesito tantas consignaciones, en este caso son detenciones, órdenes de aprehensión. Si yo no entrego números el día de hoy, entonces estoy metido en un problema. Creo que no es válido llegar a números y aparentar dar un resultado, ¿no? Un resultado viciado completamente. Una cosa es investigar un homicidio para resolverlo, es decir, quién es el culpable, judicializarlo y tal. Y otra cosa es investigar el homicidio para entender qué pasó. Quizás es más importante saber qué está pasando para poderlo prevenir y entonces empiezas a tener una idea diferente del trabajo policial y de cómo ir resolviendo el problema del homicidio. ¿Por qué están así hechos los casos? ¿Por qué estas investigaciones sin ningún rigor técnico, ni científico, ni objetivo, ni de respeto de derechos humanos? ¿Por qué todo tiene que ver con testimonios y con confesiones? ¿Por qué no buscamos evidencias físicas, objetivas, razonables? ¿Por qué no pensamos en instrumentos, en objetos, en productos del delito? Si los ministerios públicos entendieran que el objetivo principal es esclarecer los hechos y garantizar con eso el derecho a la verdad, sería un giro literal de 180 grados. La impunidad tiene muchas aristas y a lo mejor tú y yo, que no somos
personas directamente relacionadas con esta tragedia. Nuestra indignación es porque no hay culpable. Porque impunidad es también que la persona que no debe estar adentro esté. Tanto me han cerrado tantas puertas y están tan aferrados a tener a un inocente en la cárcel que, no sé, la ley dice que él es culpable y aunque no tengan una prueba para certificarlo, ellos insisten en que mi hijo debe pagar. No existe algo así como el derecho a la sanción. No, eso no es un derecho humano. Lo que es un derecho humano es la justicia, es la verdad. Y eso es finalmente lo que es importante para las víctimas y en general a la sociedad. Pasa algo tan terrible que hay este suceso y en este suceso me quedo, ¿no? Pero viene otro y se me olvida. Eso se me olvida y aquello allí quedó y viene otro y todos apuestan al olvido. Quisiéramos ya terminar con todo esto, cerrar esto y poder avanzar en nuestra vida, porque no podemos, estamos detenidos aquí en el tiempo. Pero además de observar las estadísticas del índice de impunidad a nivel estatal, también hemos calculado el índice de impunidad para algunos delitos especialmente graves, como es, por ejemplo, el caso del homicidio, el homicidio doloso en particular, donde el índice de impunidad alcanza el 96.9%. Es decir, solo 3 de cada 100 delitos de este delito en particular se resolvieron. En el caso de las desapariciones forzadas, solo 1 de cada 100. Estas cifras nos hablan de la necesidad imperiosa de lograr mejoras sustantivas en el desempeño de las instituciones de procuración y administración de justicia, pero de manera particular en las fiscalías. Lograr el óptimo desempeño de la Policía de Investigación y del Ministerio Público es clave, porque son ellas la puerta de entrada para el adecuado procesamiento de los conflictos penales que conocen las autoridades. Son ellas, policías y ministerios públicos, los cimientos sobre los cuales descansa todo el sistema. Cada año, desde hace casi una década, México ha presentado su informe de hallazgos, que es precisamente el ejercicio donde monitoreamos y damos seguimiento al sistema de justicia. Pero además, pues es un estudio de carácter cuantitativo que da cuenta de este ejercicio anual de monitoreo. En ese informe depositamos una serie de indicadores que proporcionan evidencia sobre el estado que guardan las instituciones de procuración y administración de justicia. Por ejemplo, en términos de la capacidad instalada, de la carga de trabajo de las y los operadores del sistema, como también de la asignación de recursos, es decir, el presupuesto. Claro, estos son solo algunos de esos indicadores, pero hay otros. Pues bien, quisiera mostrarles la tubería procesal penal. Ahí podemos observar de una manera gráfica el comportamiento del sistema de justicia penal, pero de manera destacada el de las fiscalías. Podemos observar que en el año 2021, las fiscalías del país recibieron 2.2 millones de denuncias y querellas. A partir de dichas denuncias se iniciaron carpetas de investigación en 92% de los casos, es decir, la gran mayoría. La apertura de esas carpetas de investigación, a su vez, dio lugar a una serie de procedimientos. Sin embargo, observen que en el año 2021, el 49.9% de los casos se mantuvieron en proceso de investigación. En el resto de los casos, donde hubo una determinación del Ministerio Público, el grueso de las determinaciones fue de archivo temporal.
De hecho, tal como lo señalamos en el informe Hallazgos, el archivo temporal fue la principal forma de determinación temprana de las investigaciones, seguida del no ejercicio de la acción penal. Una pregunta que surge ante esta realidad que podemos observar en la tubería procesal, entre muchas otras, es si el archivo temporal de este porcentaje de carpetas investigadas respondió realmente al agotamiento de todas las vías de investigación y, tal como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la ausencia de antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación, o si responde a otras lógicas. Si bien reconocemos que el archivo temporal puede ser una herramienta útil para la gestión de casos, esta medida no puede ser usada de manera indiscriminada. Desde México Evalúa consideramos que las fiscalías deben contar con mecanismos de revisión periódica que permitan la reactivación de casos archivados temporalmente, de manera que el archivo temporal no se vuelva el cajón del olvido. Contar con equipos dedicados al análisis de patrones, al análisis de contexto entre las carpetas que se encuentran bajo este supuesto, así como desarrollar análisis de riesgo para garantizar la seguridad de las víctimas, son algunas de las medidas que se deben de adoptar para efecto de que este archivo temporal no signifique el fin material de las investigaciones de esas denuncias. Regresando a la tubería procesal, observen también cómo apenas 8% de los procedimientos fueron derivados a mecanismos alternativos de solución de controversias. Ello significa que estos mecanismos siguen siendo enormemente desaprovechados, cuando en realidad podrían ser grandes aliados para canalizar casos que puedan ser resueltos por esta vía y con ello brindar soluciones eficientes a conflictos penales con la ventaja de que se despresuriza al sistema al mismo tiempo. Es decir, canalizar los casos más relevantes, digamos, o mantenerlos en proceso de investigación hasta su judicialización y al mismo tiempo aprovechar la justicia alternativa para casos menos graves. Finalmente, les invito a observar el porcentaje tan pequeño de casos que llegan a vinculación a proceso. Como pueden observar, es apenas el 2.1% de casos. ¿Qué significa esto? Eso significa que hay una gran cantidad de carpetas de investigación que se están quedando sin respuesta efectiva de parte de la autoridad. Y ello involucra de manera directa a fiscales, a ministerios públicos y policía de investigación. En el siguiente bloque ahondaremos un poco más en la situación en la que encontramos a las fiscalías en el año 2021. Sin embargo, quisiera también aprovechar para subrayar que si bien aquí hemos conversado un poco más sobre las fiscalías y lo seguiremos haciendo, es absolutamente importante considerar que nuestro sistema de justicia penal tiene que funcionar como eso, precisamente como un sistema. Esto significa que todas las instituciones que forman parte de ella y que tienen un rol fundamental funcionen, operen de manera adecuada, tomen decisiones con base en datos, que sean capaces realmente de responder a las necesidades del contexto y de la población. En este sentido, tanto fiscalías como tribunales de justicia, como comisiones de víctimas, como defensorías públicas, tienen que trabajar de manera óptima y en sincronía, de manera coordinada. De otra forma, el sistema no operará de manera óptima. Las fiscalías forman parte de ese primer eslabón, pero como decía, es un sistema y se tiene que avanzar de manera coordinada en cada una de ellas. Ya vimos que en el año 2021, las fiscalías de nuestro país recibieron 2.2 millones de denuncias y querellas. Ahora, ¿qué impacto tuvo esto en términos de carga de trabajo? Ustedes lo saben. En nuestro informe Hallazgos dimos cuenta que en el año 2021,
más de 1/3 de las entidades federativas redujeron el número de agentes del Ministerio Público con respecto al año anterior. Por el contrario, un poco más de la mitad de las entidades invirtieron en el aumento de la plantilla de agentes del MP. Entre ellas está la Ciudad de México, con un aumento del 25%. 3 entidades federativas no registraron variaciones. Pues bien, a nivel nacional, cada agente del Ministerio Público gestionó, en promedio, 169 carpetas de investigación. Este porcentaje aumentó en un 27.5% respecto del año anterior, es decir, respecto del año 2020, y constituye uno de los indicadores de saturación de las fiscalías. En la Ciudad de México, cada ministerio público está a cargo en promedio de 210 carpetas de investigación, es decir, por encima incluso de la media nacional. Y ahí pueden ver también estados donde este número es aún mayor. Baja California con 342.53 carpetas de investigación. Estados en Guerrero, como Guerrero, con 43.28, pero esa no es la norma. Veamos el caso del estado de Nuevo León, donde el número de carpetas de investigación asciende a 1.532.97. Con esta cantidad de trabajo casi queremos milagros. Es importantísimo que las instituciones, que los congresos asignen el presupuesto suficiente a las instituciones de procuración de justicia para que el trabajo realmente se pueda llevar a cabo, número uno, en condiciones dignas, pero también en condiciones que hagan más asequible la posibilidad de conducir investigaciones efectivas. En México Evalúa estamos convencidas de que las instituciones de procuración y administración de justicia deben contar con personal suficiente y capacitado para poder cumplir su labor. En nuestro informe Hallazgos constatamos que, y cito, aunque no existe un estándar definido sobre la tasa de personal necesario para la operación del sistema, se observaron divergencias importantes en la proporción de operadoras entre una y otra entidad federativa. Cierro cita. La tasa de agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes alcanzó un promedio a nivel de país de 12.8. La Ciudad de México cuenta con 25.3 agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes, es decir, se encuentra por encima de la media. Por otra parte, la tasa de policías de investigación por cada 100,000 habitantes a nivel nacional fue de 21.1. La Ciudad de México, hay que decirlo, es la que más policías de investigación tiene por cada 100,000 habitantes, con 45.4. Y ahí lo pueden apreciar en la imagen. Es decir, en ambos indicadores, la Ciudad de México se encuentra por encima del promedio a nivel nacional. Pero ahora contrastemos estos números con la carga de trabajo. En el año 2021, la tasa de congestión ministerial a nivel nacional, es decir, el porcentaje de casos que se encontraron bajo investigación, fue casi del 50%. No obstante, la tasa de judicialización, es decir, casos que llegaron a la autoridad judicial, a los tribunales, fue solo 6.9%. En el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, la tasa de congestión ministerial fue superior, fue del 63.4%. El porcentaje restante correspondió a la tasa de resolución de casos. Para el caso de la Ciudad de México, la tasa de judicialización fue de apenas 12.8%, y ahí lo pueden ver en la imagen. Ello significa que solo un mínimo porcentaje de casos llegaron a un tribunal, a una autoridad judicial. También sabemos, y así quedó asentado en nuestro informe de hallazgos, que en el año 2021 las investigaciones iniciadas por flagrancia representaron el 13.2% de las investigaciones a nivel nacional. Es un porcentaje relativamente pequeño. No obstante, y cito, estas son las investigaciones con mayor probabilidad de ser llevadas ante la autoridad judicial para su resolución.
En cambio, las investigaciones iniciadas sin una persona detenida tendieron a permanecer en trámite en las fiscalías, es decir, sin avances. Ello nos habla de los grandes retos que aún se enfrentan para consolidar las capacidades de investigación, de tal manera que las labores de inteligencia permitan integrar investigaciones sólidas, incluso cuando no hay una persona detenida, para luego ser sometidas a juez de control. En resumen, lo que observamos es que el balance entre carga de trabajo y capacidades instaladas en términos de personal aún no se logra. Las instituciones de procuración de justicia, las fiscalías, se encuentran saturadas. Aunque la posibilidad de realizar investigaciones efectivas está determinada por una diversidad de factores, incluidos, claro, factores políticos e institucionales, lo cierto es que la ausencia de personal suficiente capaz de gestionar el gran número de carpetas iniciadas diariamente compromete seriamente la capacidad para realizar investigaciones eficaces que puedan dar respuesta a esas denuncias. Creemos que el fortalecimiento institucional y, en última instancia, la consolidación del sistema de justicia penal pasa necesariamente por la incorporación de personal suficiente y que pueda laborar en condiciones dignas. Ahora bien, ¿qué otros factores inciden en el buen desempeño de las instituciones operadoras del sistema? Contar con un sistema de coordinación técnica interinstitucional es un factor. El segundo, contar con procesos de planeación integral, donde se integren los objetivos a alcanzar y la manera de medirlos. 3. Contar con sistemas de registro, de procesamiento y reporte de la información. 4. Contar con una proyección adecuada de recursos financieros y su aprovechamiento eficiente, es decir, en línea con la planeación. Y 5. Contar con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de participación ciudadana. Y 6. Simetría institucional, es decir, que las instituciones operadoras, fiscalías, tribunales, defensorías, comisiones de víctimas, cuenten con mecanismos de intercambio de información y un alto grado de coordinación. Pues bien, en México Evalúa hemos diseñado un ranking nacional de avance en la consolidación del sistema de justicia penal. A partir de ello, podemos medir los avances en cada uno de dichos rubros para cada una de las entidades federativas. Vean la siguiente imagen. Ahí pueden ver el ranking. En el año 2021, Querétaro, Nuevo León y Coahuila encabezaron este ranking en ese orden. Ello quiere decir que dichas entidades federativas hicieron inversiones importantes de tiempo, recursos y energía para avanzar en la operación de las instituciones de justicia como un verdadero sistema, que es lo que les decía. Lamentablemente, la Ciudad de México se encontró en el puesto 18º entre las 32 entidades federativas. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer. Para que la Ciudad de México, la Fiscalía y las demás instituciones puedan subir posiciones en este ranking, es fundamental que se invierta recursos, que se invierta tiempo en cada uno de los factores que les mencionaba, que puedan las instituciones trabajar de manera coordinada. Pero ahora vamos con otro tema, la cifra negra de delitos. Gracias a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, sabemos que el porcentaje promedio de la cifra negra de delitos no denunciados a nivel nacional fue de 93.3%, es decir, solo 1 de cada 10 delitos se denuncia. En la Ciudad de México, la cifra negra fue de 92.6% y lo pueden observar en la imagen. Sabemos que múltiples variables alimentan dicha cifra negra, tales como la expectativa de la persona de encontrar una solución óptima al conflicto al que se enfrenta a través de las instituciones de justicia o quizá el miedo a que la persona agresora pueda buscar venganza.
Pueden incluso entrar en juego incentivos como la posibilidad de hacer efectiva una póliza de seguro. No obstante, sabemos que en la gran mayoría de las ocasiones, la falta de denuncia, la no denuncia de las personas que sufren un delito o una violación de derechos humanos tiene que ver con causas atribuibles a la autoridad. ¿A qué me refiero? A que esta cifra de delitos no denunciados es alimentada en la gran mayoría de las ocasiones por la desconfianza de la población en las instituciones de procuración de justicia. Así, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 80.1% de las razones esgrimidas por los hombres para no denunciar un delito fueron causas atribuibles a la autoridad. En el caso de las mujeres, este porcentaje fue de 73.5%. Entre dichas razones están el miedo a ir a la fiscalía, la actitud hostil de la autoridad en experiencias anteriores de denuncia, entre otras causas. Y aquí es donde adquiere especial relevancia la cuarta unidad de capacitación que ustedes están cursando, que es precisamente sobre el enfoque victimal. La procuración de justicia con enfoque victimal implica conocer a las víctimas, a poner a las víctimas en el centro, reconocer que son sujetas de derechos y actuar en consecuencia. En otras palabras, conducirse siempre bajo una serie de principios de derechos humanos sobre los que hablaremos más adelante. De esta manera, hemos hablado un poco sobre cuál es la radiografía del sistema de justicia penal. Hemos hablado un poco sobre qué pasa con las denuncias que llegan a las fiscalías, cuál es el curso que siguen, y también hemos hablado un poco de la cifra negra, que nos da cuenta de aquellos delitos que no son denunciados. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre esos principios de derechos humanos que son aplicables a la actuación que ustedes llevan a cabo y al trato que ustedes tienen con las víctimas. ¿Cuáles son esos principios de derechos humanos que rigen entonces la actuación policial al tratar con víctimas? La lista es muy amplia. Ustedes la pueden encontrar en la Ley General de Víctimas y en otros instrumentos de los que hablaremos un poco más adelante. Pero aquí quisiera abordar algunos que son de especial relevancia. El primero, la dignidad. Implica reconocer que la víctima es una persona, que es titular y sujeto de derechos, que merece respeto a su autonomía y a no ser tratada con violencia, desdén, prejuicios o actitudes estigmatizantes o arbitrarias. El segundo, la no discriminación. Significa que la raza, el color, el sexo, la condición social, la religión, el estado civil o cualquier otra condición no pueden ser motivo para negarle a la víctima la posibilidad de gozar de determinados derechos, como es el acceso a la justicia. Por ejemplo, que una persona víctima de delitos sea homosexual no puede ser motivo para que no se le reciba una denuncia o no se lleve a cabo una investigación eficaz del delito. Otro de los principios de derechos humanos es la buena fe. Implica dar por sentada la credibilidad de la víctima, asumir que actúa con honradez y que dice la verdad. Al escuchar su testimonio sobre los hechos victimizantes, no se le debe de poner en duda. Y hay que tener especial cuidado en la manera en la que se formulan las preguntas para evitar un sentimiento de estigmatización en la persona. Otro principio, la no criminalización. Significa no tratar a la víctima como causante de su propio sufrimiento ni como responsable del delito o la violación a derechos humanos cometida en su contra. Otro principio, debida diligencia. Fundamental. La autoridad, incluyendo por supuesto a policías de investigación, debe llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr que la víctima o víctimas puedan ser restituidas en sus derechos, puedan acceder a medidas de ayuda y en última instancia puedan acceder a la verdad y a la justicia. También, por supuesto, a la reparación. Otro de los principios que quisiera abordar es el de máxima protección. Implica la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad y seguridad y otros derechos,
que están reconocidos en la Ley General de Víctimas. También hablemos del enfoque diferencial y especializado. Las y los policías de investigación reconocen que cada persona puede tener necesidades distintas en función de las características del grupo poblacional al que pertenecen. Es imprescindible que en el curso de la investigación se consideren factores, por ejemplo, como la edad, el género, la etnicidad, la pertenencia a un grupo de la diversidad sexual, alguna condición de discapacidad, entre otros factores. Otro principio, la transparencia. Las víctimas tienen derecho a acceder a la información relacionada con la conducción de las investigaciones. Tienen derecho a conocer también cómo van esas investigaciones, de qué manera están o no avanzando, su evolución, ¿no? Y al mismo tiempo conocer los resultados de esas investigaciones. Por supuesto, hay otros principios. Aquí solo mencionamos algunos. Quisiera nada más mencionar que cambiar la percepción social sobre la seguridad, sobre las instituciones de procuración de justicia, empieza con la capacidad y la voluntad de las autoridades de poner en práctica estos principios de derechos humanos en su trato con las víctimas, es decir, de manera cotidiana en el trabajo que llevan a cabo. Y me refiero tanto a las víctimas directas como a las indirectas, es decir, también sus familiares. Ustedes saben que la legislación distingue a las víctimas directas de las indirectas. Las directas, por supuesto, son las que experimentan la conducta criminal en forma inmediata, explícita y deliberadamente. Y las víctimas indirectas, aquellas que encuentran afectados sus propios derechos a partir del impacto que recibe la denominada víctima directa, su familiar, de tal manera que el daño que padece se produce como efecto del que ésta ha sufrido. Pero una vez que la violación la alcanza, se convierte en una persona lesionada bajo un título propio. Y aquí he recuperado ambas definiciones de una tesis en materia constitucional de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablar de impartición de justicia con enfoque victimal implica necesariamente hablar de los derechos de estas víctimas, tanto directas como indirectas, siendo víctimas ellas, obviamente, de delitos o de violaciones a derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son los derechos que se les han reconocido y dónde están consagrados? Ya hablamos de los principios que les rige en su actuación, pero hablemos ahora un poco de esos derechos. Al respecto, quisiera mencionar, por supuesto, en primer lugar, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1 constitucional señala en su primer párrafo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Y el artículo continúa. Luego, en el tercer párrafo del propio artículo se reconoce de manera contundente que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y proteger, y también garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esas son las 4 obligaciones que se ha reconocido que tienen las autoridades para con los delitos, las violaciones a derechos humanos que se cometen en México. Prevenir, investigar, sancionar y reparar. En este curso haremos énfasis, por supuesto, en el deber de investigar, que está íntimamente relacionado con el derecho de las víctimas de acceder a la justicia. Además del artículo 1 constitucional, el artículo 20, apartado C, establece los derechos de las víctimas en el proceso penal. Sobre eso ahondaremos un poco más adelante. Por ahora, quisiera seguir mencionando algunos de los tratados internacionales de derechos humanos y la legislación secundaria que resulta de mayor relevancia para la actividad que ustedes llevan a cabo. México es parte de más de 260 tratados internacionales, que aun cuando versan sobre diferentes materias, reconocen una diversidad de derechos humanos. Por cuestiones de tiempo mencionaré solo algunos, que son
los más relevantes, aunque por supuesto, como dije, son muchos los que de pronto tienen relevancia para la actuación, para lo que ustedes llevan a cabo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en París el 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organised community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms, and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. The Declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. No discrimination, right to life, liberty and security. No slavery, no torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Equal protection of the law. No arbitrary arrest, detention or exile. Fair and public hearing. No arbitrary interference with privacy. Right to freedom of movement. Right to seek and enjoy asylum. Right to a nationality. Right to marry and to found a family. Right to property. Freedom of thought, conscience and religion. Freedom of opinion and expression. Freedom of peaceful assembly and association. Right to take part in government. Right to work. Right to rest and leisure. Right to food, clothing, housing, medical care and social services. Right to education. Right to participate in cultural life. These human rights are not country-specific. They are not a reward for good behavior or particular to a certain era or social group. They are the rights of people of every color, from every race and ethnic group, whether or not they have disabilities, citizens or migrants, no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age, or sexual orientation. The Declaration has generated action for human rights protection in many ways. It has inspired hundreds of human rights instruments that together constitute international human rights law and a number of international bodies and mechanisms for human rights protection. The principles of the Declaration have supported the decolonization struggle and have been enshrined in the constitutions of the newly established countries which have joined the United Nations. The Declaration has inspired national and regional human rights protection systems, including legislation and institutions.
and it continues to guide the work of human rights defenders and advocates worldwide. Today, the Declaration is available in more than 500 languages and dialects, and it has obtained the Guinness World Record for the most translated document in the world. The 10th of December, the day on which the Declaration was adopted, is celebrated each year as Human Rights Day. The Declaration emphasizes the relevance of human rights in our daily lives. Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. Inmediatamente después, artículo 2, establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esa declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Es decir, es una cláusula de no discriminación de la que ya hablamos. La declaración contiene 30 artículos, pero yo quisiera destacar 3 que guardan estrecha relación con los derechos de las víctimas. Primero, el artículo 5, que establece que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También el artículo 9, que reconoce que nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Y el artículo 10, que reconoce que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Aunque este artículo habla de ser escuchado por un tribunal, ha sido interpretado de manera amplia para incluir el derecho a un juicio justo, que es donde se inserta finalmente también el deber de investigar y la actuación de la policía de investigación. Estos 3 derechos en su conjunto nos remiten directamente a los derechos de las personas acusadas de delito o que están siendo investigadas por la comisión de un delito. No obstante, guardan una estrecha relación con los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Pues una persona que ha sido víctima de delito no podrá acceder a la justicia si la persona sospechosa de haberlo cometido es detenida de manera arbitraria, es torturada o es sometida a un juicio con irregularidades. Una investigación que sea construida a partir de actos arbitrarios, malos tratos o evidencias falsas, además de ser contrario a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de procuración de justicia, ponen en riesgo la posibilidad de que la persona que ha perpetrado el delito sea sancionada conforme a derecho. Y ello además representa un grave impedimento para que la víctima o víctimas pueden ejercer sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad, sobre los que hablaremos a continuación. Por ahora mencionamos rápidamente otros 2 tratados de extrema relevancia para México. El primero de ellos, digamos que forma parte del sistema de Naciones Unidas, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966. Y el segundo tratado, que forma parte, digamos, del Sistema Regional de Derechos Humanos, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica. México es parte de ambos tratados. Y lo importante, o digamos lo que quisiera que recuperáramos en esta sesión sobre ellos,
es que los dos consagran el derecho de las personas a la protección judicial o el derecho de acceso a la justicia, entendido como el derecho a ser protegidos por las autoridades de procuración y administración de justicia cuando nuestros derechos a la vida, a la libertad personal, entre otros, son violados o transgredidos. Pero además de estos dos tratados, y subrayo, quisiera que se llevaran esto, digamos, el derecho a la protección judicial, quisiera mencionar algunos otros instrumentos jurídicos desarrollados desde el ámbito de la ONU que proporcionan estándares en materia de acceso a la justicia. Por ejemplo, el primero, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Ya sé, es un nombre muy largo. Lo importante es que dichos principios fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. Y además de este conjunto de principios están otro nombre igualmente largo. Es el conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. En esta sesión no tenemos oportunidad de ahondar en ellos. Sin embargo, dejo los nombres y las referencias para efectos de que ustedes puedan consultarlos en su momento con un poco más de cuidado y detenimiento. Esta revisión, este repaso rápido por algunos de los instrumentos jurídicos más relevantes no podría estar completa sin la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013. El artículo primero constitucional, los tratados internacionales que he mencionado y que forman parte de nuestra Constitución a través del artículo primero, en conjunto con la Ley General de Víctimas, constituyen el soporte, los pilares, los muros de carga de la investigación penal. Las víctimas tienen múltiples derechos y ahí están consagrados. Hay que revisarlos. Sugiero darles una lectura cuidadosa. Ahora vamos a ahondar un poco en el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la protección judicial. Tal como lo establece el artículo 17, párrafo segundo constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Como mencionamos en el bloque anterior, diversos tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran derechos relacionados con la protección judicial. Como decía, y perdón que insista, pero me parece fundamental, es el derecho de acceder a la justicia en caso de ser víctimas de delito o de alguna violación a otros derechos humanos. En relación con ello, el artículo 10 de la Ley General de Víctimas señala que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial que sea adecuado y efectivo a cargo de autoridades independientes, imparciales y competentes que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, pero también a que se realice una investigación con la debida diligencia, de manera inmediata y exhaustiva del delito o violación de derechos humanos del que se trata. También tiene derecho a que los autores de los delitos y de esas violaciones a derechos humanos sean identificados y pues que sean procesados con el respeto, digamos, al debido proceso y sean eventualmente enjuiciados y sancionados. Las víctimas, por supuesto, tienen también derecho a una reparación integral por los daños sufridos. Ahora, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que quisiera recuperar, el derecho de acceso a la justicia constituye uno de los pilares básicos del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática. De acuerdo con la resolución 60-147 de la Asamblea General de la ONU, la investigación, y observen los adjetivos que se utilizan en esta resolución, debe ser eficaz, rápida, completa e imparcial. La investigación eficaz de los delitos en el marco del derecho de acceso a la justicia
incluye que el actuar de las autoridades no esté condicionado a que las víctimas proporcionen todos los datos o elementos de prueba. Exige la aplicación de un principio de debida diligencia. Esto es, que las acciones que se llevan a cabo permitan verdaderamente avanzar de manera sustantiva en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho delictivo y de la identidad de las personas responsables de dicho hecho. Cabe subrayar que bajo este principio, el actuar de los agentes ministeriales y la policía de investigación no debe bajo ninguna circunstancia depender de la actividad de las víctimas, a que sean ellas quienes reúnan con sus propios medios y entreguen información de inteligencia que sea relevante para el avance del caso hasta su determinación y posterior judicialización. Y ahí permítanme contar un poco la experiencia nuestra, digamos, en el acompañamiento o en la escucha a víctimas de desaparición forzada. Y ahí es reiterado que son ellas las que tienen que recabar las pruebas y llevarlas a las autoridades. Ahora, vamos con el tema de la independencia. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de independencia de los operadores de justicia, la importancia de que las investigaciones y a un nivel más amplio las actividades relacionadas con la persecución penal sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito. Dada su importancia, cabe destacar aquí un estándar internacional adicional relacionado con la investigación, y se trata de la razonabilidad del plazo para realizarla. Es decir, que la investigación debe de ser no solamente eficaz e independiente, sino también llevada a cabo dentro de un plazo razonable. Aquí los órganos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el sistema regional conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reconocido que los estados deben garantizar que las investigaciones sean conducidas dentro de plazos razonables. No se ha establecido como tal digamos, deben de durar 10 semanas, 3 meses, digamos, no hay una definición en ese sentido. Digamos que no se ha elaborado no hay un grado de especificidad tal que permita, digamos, definir un espacio temporal. Sin embargo, pues la razonabilidad del plazo responde a la complejidad de la investigación y a otros factores. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, por ejemplo, ha señalado que las demoras en las investigaciones pueden poner en peligro a los testigos y fomentar la revictimización. Este mismo grupo, el Grupo de Trabajo, ha agregado que ha quedado demostrado que el retraso de las investigaciones ha dado lugar a impunidad. Es decir, si bien las investigaciones pueden tener diferentes grados de complejidad, es importante que el actuar de las autoridades finalmente dé cuenta de una proactividad en la investigación. Ahora, como ya dijimos, el derecho de acceso a la justicia es un derecho paraguas que incluye una diversidad, digamos, de garantías que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Que se tienen que poner en práctica. Y aquí resulta clave remitirnos a nuestro texto constitucional, artículo 20, apartado C, y al artículo 12 de la Ley General de Víctimas. De acuerdo con estos preceptos, las víctimas tienen derecho a que se les otorguen todas las facilidades para que la presentación de denuncias o querellas sea sencilla, sea rápida. Tienen derecho a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico, a ser informadas de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal. También tienen derecho a recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Y también tienen derecho al resguardo de su identidad y a otros datos personales cuando sean, por ejemplo, menores de edad, cuando se trate de víctimas de trata de personas, de violación, de secuestro o de delincuencia organizada.
Las víctimas tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades, ya que se les reciban los datos o elementos de prueba con los que ellas cuenten. Claro está, ello no puede llegar a significar que ellas sean las únicas, digamos, que recaben, ¿no? Las autoridades, por supuesto, que tienen que llevar a cabo su parte. También tiene derecho a que se desahoguen pues, las diligencias que correspondan y a ofrecer o solicitar la revaloración de la prueba a través de peritajes independientes. Las víctimas también tienen derecho a impugnar ante autoridad judicial cualquier omisión que perciban en la actuación del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, de no ejercicio de acción penal, del desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Hemos visto, pues, cómo podemos poner en práctica, colocar al centro a las víctimas y con ello, digamos, aplicar este enfoque victimal. Ahora quisiera que ahondáramos un poco más sobre uno de los aspectos que más laceran a la sociedad, que es la violencia contra las mujeres. En otras palabras, ya hemos revisado, digamos, cuál es el estado que guarda las instituciones de procuración y administración de justicia en México a través de algunos de los indicadores. Por ejemplo, mencionamos el índice de impunidad, la carga de trabajo, también mencionamos algunos aspectos que son especialmente relevantes para la Fiscalía de la Ciudad de México, es decir, cómo estamos, ¿no?, en la Fiscalía en estos indicadores, también en capacidad instalada, ¿no? Hemos revisado también algunos de los principios de derechos humanos, ¿no?, que son aplicables a sus actuaciones, especialmente en el trato con las víctimas. Pero ahora tratemos de concretar un poco más, acotando a un grupo poblacional, como les decía, en este caso las mujeres. La violencia contra las mujeres, pues, es un problema grave en nuestro país. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, esta puede manifestarse de diferentes maneras y, por supuesto, con diferentes grados de intensidad. Esta incluye la violencia psicológica, la física, la violencia patrimonial, económica y o sexual, y puede incluir, según esta tipología, las humillaciones, lesiones, destrucción de documentos personales, percepción de un ingreso menor por trabajo igual, abuso sexual, entre muchas otras formas. En México Evalúa también hemos hecho un esfuerzo por observar cómo reaccionan las instituciones de procuración de justicia a este fenómeno. Y ahí debemos de partir del contexto. 23 de las 32 entidades federativas contaban con una alerta de violencia de género contra las mujeres. Tal como lo consignamos en el informe hallazgos que ya cité, esto significa, estoy citando el informe, que el 72% del territorio nacional es un espacio en el que se ejerce algún tipo de violencia en contra de las mujeres debido a su género, de tal manera que se ha comprometido el ejercicio de sus derechos humanos. Ahí cierro la cita. Si bien durante el 2020 se observó un descenso en la incidencia delictiva relacionada con la contingencia sanitaria, para el año 2021 volvió a registrarse un incremento. Se abrieron 11% más de carpetas de investigación que el año anterior. Cabe subrayar que entre los delitos que sufrieron un mayor incremento con respecto al año anterior estuvieron, en primer lugar, la violación y en segundo lugar, la violencia familiar, con aumentos de 28.1% y 15.13% respectivamente. Pero estos son promedios a nivel nacional. En la Ciudad de México, en particular, la variación porcentual para el delito de violación fue de 47.5%. De hecho, dicha entidad se ubicó en el tercer lugar de entidades con mayor aumento de este delito. En el caso de la violencia familiar, la variación porcentual en la Ciudad de México fue de 25.5%,
ubicándose en el 6º puesto con un incremento en este delito. Ahora, cabe recordar que estas cifras derivan de la apertura de carpetas de investigación. La cifra negra, de la que ya hablamos un poco, estimamos debe ser muy alta. A partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad del INEGI, podemos calcular que la cifra negra para el delito de violación sexual alcanza el 77.9%. Las mujeres, en mayor medida que los hombres, deciden no denunciar un delito ante el Ministerio Público por actitud hostil y o desinterés de la autoridad. También es posible saber que en las entidades federativas es mayor la proporción de mujeres que deciden no denunciar por miedo al agresor. Al respecto, recordemos que estadísticamente las mujeres, tanto adultas como adolescentes, niñas, también niños, son las principales víctimas de delitos de naturaleza sexual. La Comisión de Feminicidios, que es, digamos, la versión o el grado más intenso de la violencia contra las mujeres, continúa con una tendencia al alza desde el año 2016, que es el año desde el que disponemos de esta información. Al observar la trayectoria del aumento de feminicidios desde el año 2015 al 2021, podemos constatar un incremento del 134%. Este es un panorama al que se le tiene que prestar cuidadosa atención. Cabe subrayar que en la Ciudad de México se registró un decremento del 15.9%. Lamentablemente, el índice de impunidad para este delito es muy alto. El índice de impunidad nacional para el caso de feminicidio es de 88.1%, pero para el caso de la Ciudad de México, este porcentaje se eleva hasta el 92.2%. Y ahí veamos la imagen en particular, donde podemos observar precisamente el índice de impunidad para el delito de feminicidio en otras entidades. Ya ubican ustedes ahí a la Ciudad de México, pero vean también que hay estados como Nayarit, que alcanza el 100% en el índice de impunidad, y hay algunos otros casos donde el índice es más bajo. En el caso de Querétaro es del 66.7%. Es decir, hay variaciones y hay que reconocerlas. Sin embargo, el patrón, digamos, lo que se observa en la enorme mayoría de las entidades federativas es que el índice de impunidad supera los niveles de 70-80%, ¿no? Y ya mencionamos el caso de la Ciudad de México en particular. Al iniciar esta presentación, mencioné la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y bueno, la hemos venido mencionando de vez en cuando. Además de tener derecho a una vida libre de violencia familiar, laboral, violencia en la comunidad, las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia institucional y así lo reconoce la ley. Conforme al artículo 18, se considera violencia institucional todo acto u omisión de las y los servidores públicos que tenga un efecto discriminatorio o que de alguna manera dilate, obstaculice o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Entre los tratados internacionales ratificados por México se encuentra precisamente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. A este tratado normalmente o de manera más común se le conoce como la Convención de Belém do Pará. Pues bien, conforme al artículo 7 de esta convención, el Estado mexicano se ha comprometido a diseñar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta obligación, digamos de manera más aterrizada, comprende el deber de las autoridades, incluyendo las fiscalías, de velar porque sus agentes actúen con debida diligencia en la investigación de los delitos o violaciones a derechos humanos cometidas contra ellas. Ya hablamos de la debida diligencia, pero aquí adquiere unos matices particulares. Para lograr un adecuado aterrizaje de estas obligaciones, es fundamental que los delitos de violencia contra las mujeres sean priorizados por las fiscalías.
Y ello se incluye, digamos, a través de su incorporación en una política de persecución penal. La inclusión de determinados delitos como prioritarios en los planes de persecución penal es un primer paso, pero no es el único, no basta. Es necesario prestar atención a la violencia contra las mujeres como fenómeno delictivo, y ello implica contemplar sus diversas aristas dentro de estos planes de persecución penal, dentro de la política de persecución penal. Pues bien, investigar diversas formas de violencia contra las mujeres implica poner en práctica determinados estándares en el ejercicio cotidiano de las facultades de investigación. En casos de violencia contra las mujeres, el deber de investigar adquiere ciertas particularidades. Implica, por supuesto, ya hemos hablado de ello, de investigar con debida diligencia. Pero permítanme recuperar las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso bien conocido para México, que es el caso de Campo Algodonero. En dicho caso, la Corte Interamericana señaló que el deber de investigar tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, un maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. Y ahí quisiera subrayar el contexto general de violencia contra las mujeres. Recordemos ese 72% del territorio nacional en el que hay alerta de violencia de género. Entre dichas particularidades está la adopción de una perspectiva de género. Ahora bien, ¿qué comprende la adopción de un enfoque victimal con perspectiva de género en la investigación de delitos en donde la víctima es mujer? Implica, entre otras cosas, aplicar los principios de igualdad y no discriminación. Hablamos ya un poco al inicio de esta plática, de esta sesión, sobre el principio de no discriminación. La mujer víctima de violencia con la que estamos conversando como policías de investigación es sujeta de derechos, es lo primero que hay que reconocer. Y entre ellos, por supuesto, el derecho de acceso a la justicia del que ya hemos venido hablando. Implica también reconocer que esa mujer, pese al derecho a la igualdad ante la ley, que está reconocido en nuestra legislación, enfrenta diversos obstáculos estructurales, relaciones de poder que la colocan en una situación de desventaja, de marginación o sometimiento y que dificultan u obstaculizan la posibilidad de que ella goce de determinados derechos. Entre dichos factores estructurales están, por ejemplo, determinadas costumbres, prejuicios, patrones socioculturales y estereotipos de género. La perspectiva de género implica precisamente reconocer que los seres humanos, las mujeres, son complejos y que como tales no hay una sola manera de ser mujer y no hay una sola manera de ser hombre. Implica reconocer que en cada persona coinciden una diversidad de contextos, necesidades y autonomía. Y aquí acabo de citar el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, que si bien se enfoca en la labor jurisdiccional, también contiene diversos aspectos útiles y aplicables a la investigación penal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la perspectiva de género es una herramienta, digamos, de trabajo que además, de acuerdo con jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el carácter obligatorio para todos los juzgadores del país. Es decir, es un criterio que obliga a todos los jueces, tanto locales como federales, y en cualquier tipo de procedimiento o de proceso en el que se puedan identificar a través de esta herramienta de trabajo, que es la perspectiva de género, situaciones de desventaja, de desigualdad, de discriminación, de violencia, en un contexto en el que, como sabemos, históricamente la mujer se ha encontrado en una situación de desventaja frente al hombre, por decirlo, digamos, en términos generales. Ya sabemos que los estereotipos de género
que los roles de género asignados y aceptados socialmente afectan a veces también a los propios hombres, pero lo cierto es que finalmente, históricamente, las mujeres somos quienes hemos padecido, digamos, desventajas en los aspectos no solamente familiares, económicos, personales, profesionales, etcétera. Evidentemente, y quiero sí ser muy precisa, que yo me refiero a la materia penal, que es la materia en la que yo me he desempeñado profesionalmente como juzgadora. Evidentemente que estas desventajas sociales, económicas, políticas, etcétera, se reflejan también en los casos penales, se reflejan también en los procesos penales, en donde para los juzgadores y las juzgadoras es una obligación identificar cuando aparentemente un caso que se está juzgando desde una perspectiva objetiva e igualitaria, en realidad, si no es visto con perspectiva de género, se invisibiliza esta situación de desventaja, de abuso de poder, etcétera. Y además, en materia penal, la perspectiva de género aplica no solamente para apreciar y valorar la situación de las víctimas de los delitos, cuando son mujeres, sino también la situación de las personas acusadas de un delito cuando son mujeres. En ambos casos hay estereotipos, hay roles de género que terminan afectando y que aparentemente esta manera de aplicar el derecho de forma neutral, aparentemente objetiva, en realidad lo único que hace es invisibilizar estos abusos subyacentes en muchos de los casos que tenemos bajo nuestra consideración. Es cierto también que no en todos los casos, por el solo hecho de que haya una mujer involucrada, una niña involucrada, va a haber un tema, digamos, de desigualdad. Quiero decir que en la mayoría sí, pero no en todos. Y justamente la perspectiva de género nos permite identificar bajo qué factores sí o no estamos obligados a juzgar bajo estos parámetros. Y vamos a poner, por ejemplo, las cosas muy sencillas. En los casos de delitos contra la salud, cuando las mujeres son acusadas por introducción de droga, por transporte de droga, normalmente son mujeres que reciben una paga mínima por realizar esas tareas, que además son sometidas u obligadas por varones de su entorno. Sucede también en muchas ocasiones, no quiero decir en todas, y en esto siempre me gusta ser muy clara, sucede mucho también o sucede en ocasiones en los casos de secuestro, en donde a las mujeres se les asignan labores de cuidado de la víctima que tienen que ver con aseo, con proporcionar alimentos. Evidentemente, a veces ellas son la esposa, la concubina, la hija, hasta la mamá de quien es el líder de la banda y quien instrumenta todo el operativo para privar de la libertad de una persona. Esas mujeres normalmente no reciben un solo beneficio económico, pero se ven involucradas en la comisión del delito y son juzgadas con la misma severidad y les son impuestas las mismas penas que a quienes sí obtienen un beneficio económico y quienes tienen, al final de cuentas, el dominio sobre la decisión y la ejecución del delito. Esto cuando la mujer es acusada. Y cuando la mujer es víctima del delito, pues vaya, tenemos los temas, digamos, tenemos muy sensibles en este momento. Acaba de pasar el 25 de noviembre, que es un día en donde se conmemora o se trabaja para erradicar la violencia contra la mujer, y justamente hablamos de feminicidios, y hablamos de desapariciones, y hablamos de delitos sexuales, y en todos estos casos la mayoría de las veces hay una mujer o una niña que es víctima de todos estos de hechos así. Entonces, aquí la perspectiva de género precisamente también ha permitido generar criterios en donde el dicho de la víctima de un delito sexual tiene un carácter preponderante porque hay un contexto de su relato que es coherente, que además tiene una corroboración con algunos otros elementos, pero que además que debe considerarse en principio verosímil. Y en principio es verosímil, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que violenta a la mujer, en una sociedad en donde los hombres históricamente han abusado de las mujeres, y esto permite en principio y obliga a creer en una denuncia de este tipo.
A partir de ahí se debe generar desde luego una investigación técnica y debe haber buenos elementos para probar un hecho, pero partiendo de la base que las víctimas deben tener credibilidad, justamente conociendo este contexto de violencia que padecen en el transporte público, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Y quisiera finalmente decir que aunque nuestro modelo de proceso penal, acusatorio y oral, digamos, los jueces tienen facultades muy acotadas en materia probatoria, en el sentido de que si bien están facultados desde luego para admitir prueba, para excluir prueba y desde luego para valorar la prueba, no tienen una sola facultad para decretar pruebas de oficio. Es decir, en nuestro sistema, a los jueces les está vedado digamos, tomar parte para decretar alguna prueba que consideres necesaria, por ejemplo, para demostrar una cuestión de discriminación, de vulnerabilidad de aviso por razones de género. Sin embargo, a pesar de que esas son las reglas procesales, digamos, la ley así está, lo cierto es que la jurisprudencia obliga a todos los juzgadores, y la jurisprudencia sí dice que los juzgadores tenemos la obligación de cuando tomemos conocimiento de un caso que, digamos, por lo menos sospechemos que debe juzgarse con perspectiva de género, tenemos la obligación de ordenar prueba para evidenciar esas situaciones de abuso, desventaja, etcétera, etcétera. Es, digamos, probablemente ya excederme en este momento, explicar en qué momento procesal me parece que pudiera ejercerse esta facultad, y cumplirse con esta obligación que impone la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero simplemente a grandes rasgos diría que me parece que siempre y cuando se ejerce esta facultad antes del juicio oral, creo que tenemos la posibilidad de permitir este tipo de intervención por parte del juez, solo para evidenciar la situación concreta de desventaja, de abuso, de vulnerabilidad, etcétera, en que se encuentra la mujer, ya sea como víctima o como acusada en la comisión del delito, para que el tribunal de enjuiciamiento justamente pueda tener el desahogo de esa prueba y valorarla y ya llegar a la conclusión que considere correcta. Suprema Corte, el poder de la justicia. Por lo tanto, al tratar con una víctima de violencia en el proceso de investigación penal, además de reconocer como sujeta de derechos, hay que tratar de quitarnos los anteojos de nuestros propios prejuicios, evitar adelantar juicios de valor y reconocer que como mujer joven, mujer indígena, mujer pobre, hay factores estructurales que las colocan en una situación de desventaja y que pueden llegar a expresarse incluso a través de nuestra forma de comunicarnos, de nuestras actitudes, de nuestra toma de decisiones sobre el caso de violencia que tenemos ante nosotros. Por lo tanto, investigar con perspectiva de género también implica, además de esto, considerar el contexto en el que la mujer fue victimizada y a partir de ello generar líneas de investigación y estrategias específicas para la recolección de evidencia. Permítanme recomendarles dos materiales que no revisaremos con la profundidad que se exige para la investigación de casos de violencia contra la mujer, particularmente el feminicidio. Me refiero, por un lado, al modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Este protocolo latinoamericano fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, pero hay otro que quisiera recomendar ampliamente, y es la metodología de análisis de investigaciones de feminicidios y muertes violentas de mujeres y niñas, igualmente elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en un esfuerzo conjunto con la Unión Europea que incluye a México. A continuación, citaré 5 de las numerosas recomendaciones que están contenidas en el segundo documento. Insisto en la necesidad de revisarlo a profundidad. Por cuestiones de tiempo, aquí solo me acoto a esas 5. La primera es que las autoridades de investigación, la policía, los ministerios públicos, deben realizar investigaciones efectivas
que permitan esclarecer los hechos mediante la utilización de evidencias científicas. Y al mencionar esto, este modelo de análisis especifica que no solamente se recaben pruebas testimoniales, sino que además se deben recabar evidencias científicas y que estas últimas, los testimonios, si se recaban, pues tengan o se lleven a cabo con un método adecuado para que sean realmente útiles para la investigación. La segunda recomendación que quisiera resaltar aquí va en el sentido de que para conocer los contextos de violencia en los que las mujeres o las niñas se encontraban inmersas, me refiero obviamente a las víctimas, no solo en el ámbito privado, es indispensable la realización de peritajes sociales, tales como los peritajes psicosociales, sociológicos, de trabajo social o antropológicos. La tercera recomendación que quisiera traer aquí a colación es que las autoridades deben de investigar de inicio toda muerte violenta de una mujer o de una niña como un probable feminicidio y tienen la obligación de recabar los indicios, las pruebas, las evidencias que se requieran para acreditar, además de la muerte violenta de la mujer o de la niña, alguna de las razones de género. La cuarta recomendación que quisiera mencionar es que en el caso de las investigaciones de muertes violentas de mujeres o niñas, deben existir líneas de investigación que sean compatibles con la identificación y acreditación de la violencia de género y avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis. La quinta recomendación, y insisto, sigo citando el modelo de análisis que les mencioné, es que la aplicación del deber de investigar con perspectiva de género implica que todas las diligencias y actos de investigación en los que se incluyen, por citar algunos, la necropsia, los peritajes en criminalística, los peritajes sociales y entrevistas a testigos y víctimas indirectas, deben tender a profundizar en la identificación de contextos de violencia de género y en esclarecer si existen elementos por los que pueda acreditarse la actualización de alguna razón de género. Ahora, en esta plática, en esta sesión, hemos centrado la atención en las mujeres víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. En este sentido, este último segmento ha intentado aterrizar un poco más lo dicho en los primeros segmentos. Pero recordemos que las mujeres también son acusadas y procesadas por el sistema de justicia penal. No olvidemos que ellas pueden no solamente ser víctimas, sino que pueden ser perpetradoras, pero también son sujetas de derechos y al ser sospechosas de delito, no debe ser pretexto para someterlas a malos tratos, a tortura sexual, a tratos diferenciados. En el informe Hallazgos, México Evalúa ha evidenciado precisamente que las mujeres suelen recibir, entre comillas, un doble castigo, debido a que su condición de imputadas de delito las coloca fuera de determinados estereotipos de género. Por ejemplo, y aquí me remito a algunos de los datos constatados en el informe, mientras la prisión preventiva a nivel nacional se impone a 4 de cada 10 hombres, en el caso de las mujeres se impone en 1 de cada 2 casos. También constatamos, y aquí cito el informe, que la Encuesta Nacional de Población Privada y la Libertad 2021 muestra que las mujeres son incomunicadas o aisladas desde su detención en el 55.3% de los casos, casi 5 puntos porcentuales más que los hombres. Y aquí cierro la cita. Eliminar las barreras estructurales que impiden a las mujeres acceder a derechos también incluye situaciones en que las mujeres han sido imputadas de delito. Como policías de investigación, me gustaría cerrar esta sesión enfatizando que ustedes son la puerta de entrada al sistema de justicia penal. La labor que llevan a cabo, a veces incluso en condiciones adversas, es de extrema importancia para nuestra sociedad. En la integración de investigaciones sólidas, descansa uno de los pilares de la consolidación de la justicia penal en nuestro país. Gracias por hacerse el tiempo para capacitarse y escuchar lo que por este medio hemos tratado de transmitir. Espero que haya sido de utilidad.